La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. En este momento, como todas las semanas, queremos darle una cordial y sincera bienvenida a su programa del repaso de la lección, desde aquí, desde la conferencia de New Jersey. Quien está con nosotros, el pastor Albert, el pastor Jonathan, el pastor Daniel, como cada semana nos acompaña, para que podamos en esta hora estudiar la lección número 10, que nos va a hablar acerca de cónyuges junto a la cruz. Entonces quiero darle una cordial y sincera bienvenida a usted que nos escucha, no sé desde dónde, pero te agradecemos por estar conectado, por escuchar esta programación y sin olvidarte y recordarte como siempre que puedas compartir este video para que otros también puedan tener las herramientas para la elección y puedan también tener la orientación que damos desde este lugar. Pastor Albert, bienvenido, ¿cómo está? Hola, pastor, un gusto una vez más en esta nueva semana, la lección número 10. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor. Pastor Jonathan, bienvenido. Gracias y cómo están compañeros y emocionados como siempre para poder repasar una vez más la lección. Gracias, Pastor. Y Pastor Daniel, bienvenido también. Bueno, entre nosotros tenemos a un joven soltero, que es el pastor Jonathan. Interesante esta lección vista desde la perspectiva de un soltero también, pero yo muy feliz con esta lección, cónyuge junto a la cruz. Estamos Bueno, felices. Pastor, bienvenido. Es que para que vean que aquí tenemos diversidad de todos en este programa. Como lo dijo el pastor, estamos hablando acerca de la familia. Qué bueno es que el apóstol Pablo haya tomado el tiempo, ¿verdad?, para hablar acerca de la familia. Y el texto bíblico se encuentra registrado allí en el libro de Efesios, el capítulo número 5, los versículos 25 al 27, que vamos a estar tratando en la lección de esta semana y especialmente en el programa que estamos grabando el día de hoy. Pastor Albert, ¿qué significa cónyuges o la familia junto a la cruz? Muy bien, O ahora ese entiendo. efecto, perdón, de ese efecto de la cruz en la familia. Muy bien, pastor, ahora entiendo por qué esta es una de sus cartas favoritas, Mm. porque la carta de Efesios es una carta definitivamente abarcante. No es una carta limitada a un tema, sino hemos podido ver progresivamente, compañeros, cómo Pablo escribió esta carta de una manera abarcante a la iglesia en Éfeso. Y podemos ver, pastor, que Pablo estaba preocupado por su condición espiritual y comienza a hablar de lo que Dios hizo por nosotros y comienza a hablar de la respuesta nuestra, cómo debiéramos de andar la semana anterior, de dejar esas vestiduras viejas del pasado y poder vestirnos con las nuevas vestiduras. Es una carta progresiva que tiene el cuidado, es un pastor que está escribiendo, cuidando de un rebaño en su totalidad. Y ahora llega al punto familiar. Miren qué interesante. Transita por la parte espiritual, el cuidado personal, la respuesta relacional del individuo con Cristo y de Cristo con el individuo. Y ahora, pastor, llega el punto familiar. La familia es el núcleo de nuestras congregaciones. Y Pablo apunta a ese núcleo específico familiar y dice, nosotros hay un vínculo que los une a ustedes. No es un vínculo superficial, no es un vínculo terrenal, es un vínculo espiritual, cual fue la cruz que los hace una unión, una unidad. Él hablaba en primer lugar en algún momento de la lección de esa unidad que debe de haber entre la iglesia y esa relación entre Cristo y nosotros. Y ahora, pastor, toma una relación bilateral entre cónyuges y dice, hay algo más fuerte que el sentimiento que nos une. Hay algo más fuerte que una situación terrenal o un vínculo emocional que nos une. La cruz es el vínculo más fuerte por el cual estamos unidos y por eso hemos de amar esposas a nuestros maridos, maridos a nuestras esposas, porque el vínculo de la cruz sobresale en cualquier otro de los que pudiéramos nosotros experimentar. Eso que quiere decir, pastor, que entre una familia más cerca de la cruz, una familia que está más unida, pero una familia Definitivamente. que está más lejos de la cruz, una familia que no va a experimentar la
la unión, y creo que ese es un mensaje importante para las familias hoy. Entre más tiempo el cónyuge, porque estamos hablando de esposo y esposa, ¿no? Esta semana, el cónyuge esté más cerca de esa cruz, va a haber una unidad más cerca entre el cónyuge. Así que bueno, ahí está la primera lección. Claro que sí. Lo que eso presenta, pastor, es que para nuestros hogares no solo debe unirnos el aspecto sentimental, es que yo tengo un sentir especial por mi esposa, por mi esposa. Para todo hogar, más que el sentimiento, debe de estar la cruz presente. Sí, bueno, pastor, muchas gracias por darnos la introducción de esta lección. Y bueno, vamos ahora a preguntarle al soltero una pregunta álgida, una pregunta álgida que nosotros los esposos pues no la queremos contestar, sino que la conteste el hombre que está allí. Ustedes saben que la lección nos habla del sometimiento que deben tener las esposas a los maridos, ¿no? Claro, ¿qué es ese sometimiento? Algunas veces es mal interpretado cómo deben ser someterse. Entonces, la lección nos habla de algunos consejos que se le da a las esposas cristianas. Y en Efesios capítulo 5, específicamente el versículo número 22, Pablo habla de que las esposas deben someterse a sus maridos como el Señor. Ahora, Pastor Jonathan, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando le dice eso a las esposas? ¿Qué es someterse? O sea, que hasta qué punto la esposa debe someterse al marido o esa palabra someterse, ¿a qué está haciendo referencia? Claro, primero que nada tenemos que recordar, como dijo el pastor Albert, que estamos hablando de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y también vamos a mirar en esta lección que Pablo utiliza el ejemplo del matrimonio para presentar la unidad, pero también para aprovechar y dar consejos matrimoniales. Y esto lo miramos claro si regresamos simplemente a Efesios 2. Si miramos ahí en Efesios 2 y miramos versículos 13 y 14, miramos que dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habían sido hechos cercanos, otra vez, ¿no? La idea de unidad, cercanos en la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, para que de ambos pueblos hizo uno. Una vez miramos esta idea, ¿no? De dos pueblos, está hablando de los gentiles, los judíos, hizo uno, derribando la pared íntima, perdón, la pared divisora de separación. Entonces, estamos mirando que realmente la idea es hacer, ¿no? Unidad, crear un pueblo unido, una iglesia unida. Y eso también se aplica, obvio, en el matrimonio. Y como nosotros vamos a mirar, Pablo realmente está enfatizando esto con la idea de que haya un sometimiento mutuo dentro del pueblo de Dios, ¿no? Es un sometimiento mutuo. Y eso lo miramos ahí mismo en Efesios 5:21, donde nos dice que sometanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y este es el contexto, ¿no? Donde dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y de ahí ahora sí el autor de esta lección comienza a explicar qué significa cuando dice que la esposa se someta a su esposo. Pues miremos esto, nos deja muy claro la lección que la mujer se somete a su marido no como un jefe, sino como alguien que se somete a Cristo, que Cristo es su salvador, su protector. Entonces vamos a mirar que la esposa ha de actuar con humildad y con respeto hacia su esposo y no con arrogancia y superioridad. Debe asumir con una actitud de fidelidad, ¿no? Amorosa, una actitud de unidad, ¿no? Y luego dice, sujeta a él como a Cristo. Y ahora ahí es donde entra la frase, ¿no? Debes estar sometida a ella, a él, perdón, sometido a él como a Cristo. ¿Qué significa cuando dice sometido a él como a Cristo? ¿Será que está diciendo que debe estar sometida a él en el sentido de que ver a su esposo como si fuera Cristo? ¿O está diciendo que debe someterse a su marido? ¿O está diciendo en el sentido de que Cristo es el énfasis verdadero y elevado de esa sumisión? Pues si nosotros miramos, y la lección allí nos presenta unos versículos para darnos a entender qué tipo de sus, como decimos, su sentimiento, no puedo pronunciarlo en español, debe ser. Por ejemplo, Efesios 6:7 dice que pide que los esclavos, ¿no? Sirvan a sus amos como quien sirve al Señor y no a los hombres.
Y luego Colosenses 3, 18, que es otra carta de Pablo, donde dice el énfasis, nos da énfasis de que las esposas sean sometidas a sus maridos como conviene en el Señor. Otra vez estamos mirando que el contexto es para el Señor, ¿no? Para el Señor. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que las damas sean sometidas a sus maridos como se someten al Señor en el sentido de que ah, crea la unidad, ¿no? Recordar que Dios es la cabeza de la iglesia y nos da un ejemplo, ¿no? Más pequeño dentro del matrimonio. Y es interesante, pues, porque el versículo dice como al Señor, o sea, así como el Señor se somete, o sea, yo me someto al Señor, yo sé que al someterme al Señor, del Señor siempre voy a esperar cosas buenas, yo no puedo esperar cosas malas. Entonces, cuando habla de ese sometimiento, ¿verdad? A los maridos también como el Señor, ellas están esperando que respetamos a los esposos, pero también están esperando cosas buenas del Señor como el Señor nos las da a nosotros. Entonces, tampoco le está pidiendo a una mujer que se someta frente a una persona que la está golpeando, que le está diciendo, que la está insultando, porque al final ese marido no está siendo la figura del Señor en la casa. Pero cuando hay una unidad familiar, como decía el pastor Albert, cuando nos acercamos a la cruz ese matrimonio está cerca de la cruz, el marido jugará un papel importante en la vida espiritual de su familia. La mujer podrá someterse tranquilamente a él en respeto, sabiendo que su marido siempre tendrá algo bueno para ella y no buscará mal hacia ella. Entonces, tiene que Ujú. ver con el respeto, tiene que ver con el respeto hacia el esposo. Y ustedes dirán, esposa, bueno, y para los hombres, tranquilo, que para los hombres también hay consejos que también se le dan, no solamente para ustedes también. Pastor, perdón que aquí entre un poco con la parte del pastor Jonathan, y me llama la atención y quisiera tal vez que un pequeño diálogo. Pastor, entonces, ¿qué implica? Esto implica que no debe haber incongruencia en aquel tipo de cristianos que su relación con Dios intacta, pero en su hogar el trato es totalmente diferente a lo que posiblemente es en la iglesia. Ujú, Es que Que no debe haber esa diferencia, claro. ujú, porque hay que ser bastante congruente entonces según el Evangelio, según Pablo. Así como yo tengo un respeto tal para el Señor, así un respeto tal para mi cónyuge, salvando las diferencias, entendiendo quién es el Señor y quién es el cónyuge. Pero lo que entonces logro ver es que debe haber hay una relación muy cercana en cómo soy con Dios y cómo debo de ser como un representante de Dios con mi cónyuge. Interesante. Y es que voy un poco más allá. Muchas veces nosotros en la iglesia podemos ver hombres que cuando los ves arriba participando, predicando, dice, oye, tremendo hombre, mire cómo lleva la palabra, ujú, pero entonces uno se acerca a la familia y habla con la esposa y entonces que los hijos te digan, pastor, es que ese hombre es diferente en mi casa, o la mujer te diga, pastor, ese hombre es diferente en mi casa nos golpea, en mi casa nos dice groserías, nos maltrata. Entonces no puede ver esa incongruencia, esa Ujú. división. O sea, el ujú, respeto va ujú. para una persona que ama al Señor también, tanto en la iglesia como en el hogar también. ¿O no, Pastor Daniel? Sí, Amén. miren, ya que se abrió el diálogo en este punto, hay que ser muy claros porque este versículo es utilizado por muchos hombres, sobre todo en la cultura nuestra que es latinoamericana. Nosotros los hispanos a veces usamos este versículo de manera enfática y le decimos, la Biblia dice que usted tiene que estar subordinada a mí, Ujú, sujeta a mí, sumisa. Y ujú, entonces, peor si es un esposo como, bueno, como los hay muchos, ¿no? Y respetando a esos esposos, pero si es un esposo que no es creyente del Señor, entonces él utiliza este versículo como para decir, usted tiene que callarse. Incluso hay hombres que buscan a mujeres cristianas porque dicen, si yo me busco una cristiana, ella va a estar calladita y yo puedo hacer todo lo que yo quiera sin problema. Recuerde que hay un texto que Jesús dijo claramente, el que quiere seguirme a mí, dijo, tome su cruz. Y como el título de nuestra lección es Juntos en la cruz, ambos. Entonces dice el texto Jesús, niéguese a sí mismo. Ahí está el secreto de la unidad. Y es interesante el punto que toca el pastor Jonathan, porque este versículo es clave.
no es que pone al hombre al mismo nivel de Cristo. Cuando uno lee el comentario bíblico adventista de este versículo, dice claramente que cuando habla de sumisión, no está diciendo que es una persona que está inferior. No, dice, este mandato se da entre iguales y el hombre debe subordinarse porque recuerden el versículo inicial, ambos debemos someternos, ser sumisos unos con otros, para la iglesia también, es que el punto clave allí es Dios le da roles a cada uno. Dios nos da a los hombres papeles que debemos cumplir, como decía el pastor Federico. Si yo cumplo bien ese rol, entonces como al Señor, que la mujer se somete al Señor, también en esos roles que el hombre cumple bien debe someterse, pero en ninguna manera aceptar, bueno, ya más adelante hablaremos de eso. Sí, aceptar pues eso. Y voy a saltar un poquito a la lección, siempre nosotros tenemos un orden, hoy lo voy a saltar porque ya que hablamos de las mujeres, bueno, vamos a hablar de los hombres y salto a Daniel directamente en el día miércoles porque ahora la lección me dice, ok, las mujeres dicen deben someterse al hombre, pero debe haber una acción del hombre también hacia la mujer y el versículo dice, el versículo número 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Ahora, Pastor Sí. Daniel, ¿qué significa? Ok, la mujer debe someterse al hombre. Ahora, ¿qué significa que la mujer, que el hombre deba amar A la a su mujer. esposa como Cristo amó a Así. la iglesia? Sí, Mm. ¿no? Y el 28, Pastor Federico, es bien interesante porque el 28 dice en mi versión, de ese modo el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. Y las versiones más antiguas dicen, ama a tu esposa como a ti mismo. Y eso trae también ciertas preguntas, ¿no? Las personas a veces dicen, ¿será que hay que entender aquí? ¿Será que Pablo está diciendo que el amor propio, el amarse a uno mismo es el ideal, es lo primero? Incluso hay personas que dicen, no, si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a más nadie. Tiene sentido, pero yo quiero dejar claro que Efesios 5:28 no está diciendo que el ideal es que el amor propio es lo más importante. No, señor, por todo lo contrario. Recordemos el marco de esta lección. Como decía bien el pastor Jonathan, estamos en un marco de unidad. Pablo, como buen predicador y como lo hacemos nosotros los pastores, pone ejemplos. Y aquí él utiliza una ilustración más, una metáfora, se pudiera decir, en la que él ahora, para que la iglesia esté bien unida, recuerden cómo comienza el versículo 21, sean sumisos unos con otros. Eso no se aplica nada más al esposo con la esposa y la esposa con el esposo, eso se aplica a toda la iglesia. Y nosotros sabemos hoy día que si el hogar está bien, entonces la iglesia estará bien. Y nosotros debemos entender también, Pablo dice, les voy a poner un ejemplo que yo sé que les toca la fibra a ellos. En el tiempo que Pablo escribe la carta, me da mucha tristeza mencionarlo, hermanos, el hombre legalmente tenía eh, Superioridad. derecho, a hacerle daño, a, bueno, incluso hasta matar a su esposa, a sus hijos. Bueno, ese es otro asunto, pero el detalle es que Pablo ahora usa una ilustración muy bonita, que es la ilustración del matrimonio. Y entonces, de las bodas antiguas, hay que recordar más o menos cómo se hacían. En primer lugar, nosotros vemos, hermanos, que, bueno, había todo un sistema, ¿no? que se debía seguir. Pero respondiendo a su pregunta, mi pastor, ¿qué quiere decir esto de que amemos a las esposas como Cristo amó a la iglesia? Tremendo consejo. El apóstol Pablo está tratando entonces de darnos a nosotros, de agregar ahora un nuevo fundamento que vaya contra esa cultura de ese tiempo. Y hoy día pasa mucho eso también con nosotros como miembros de iglesia. A veces nosotros nos hacemos preguntas si será aceptable o no un comportamiento y nos amparamos bajo la sombrilla de que, bueno, eso es por su cultura, eso es en su tradición, eso es en sus costumbres, pero no es así.
nosotros debemos, y Pablo le está haciendo ese llamado, recuerden la semana pasada el llamado en cuanto a los pecados sexuales era para los solteros sobre todo, pero aquí inclusive el llamado al comportamiento cristiano, a andar como sabios, también incluye a los esposos. Comportarse con la esposa de la misma manera en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos es prácticamente lo que Dios espera que nosotros hagamos. Como usted dijo, Pastor Federico, Cristo dio el ejemplo, se entregó por su iglesia. Y el llamado a los esposos también es el mismo, que nosotros hagamos una entrega total para la felicidad de nuestras esposas. Sí, el pastor Jonathan, ¿cómo lo considera usted esa expresión, verdad? Que debemos amar como Cristo amó a la iglesia. Para usted, ¿cómo definiría también ese concepto? Sí, claro. De hecho, miramos en Efesios 5:33, donde se presenta ¿no? Esta idea, ¿no? El esposo ame a su esposa, ¿no? Y la esposa respete a su esposo, como Cristo nos amó y respeta a cada uno. Otra vez esa unidad, ¿no? Donde está hablando de la igualdad. Son uno, ¿no? Tal vez tengan roles diferentes, pero al final del día forman un solo cuerpo, como sabemos después, y la lección también lo presenta y son uno en Cristo Jesús. Bueno, al final no, yo creo que esto es, el matrimonio es algo de dando y dando, ¿no? Yo Ujú, recibo el respeto, pero también tengo que dar el amor. Pero inclusive tiene que ser de la misma manera, a la inversa, ¿no? Porque de alguna forma yo también tengo que someterme a mi esposa también. O sea, son los deseos de ella sobre mis deseos. Eso es sometimiento. Son las cosas que ella quiere por encima de las mías. Y si es de beneficio para el matrimonio, es así. O sea, es un cumplimiento de ambas partes. Es como que llega al contrato, llegamos a un contrato y vamos a firmar un contrato. Que mujer, someta a su esposo en respeto, pero hombre, ame a su amén. esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, Ujú, son ambas partes. O sea, así hay un es. cumplimiento de los dos lados. Ahora, indudablemente, indudablemente se genera ese vínculo, pero me gusta cómo lo hace el apóstol Pablo. Y bueno, le tengo una pregunta al pastor Albert, ¿no? Porque hace ese vínculo entre Cristo y su iglesia. Ahora, ¿cuál es ese vínculo, pastor? Cuando nosotros hablamos, porque hace esa comparación entre Cristo y su iglesia, el matrimonio, la hace esa comparación entre Cristo y la iglesia. Entonces, ¿cuál es ese vínculo, pastor? Muy bien, pastor. Cuando nosotros podemos ver, encontramos claramente que hay un vínculo comparativo y ese vínculo está relacionado directamente esposo-esposa, pero también está relacionado en conexión con Dios y su iglesia. Y vean qué interesante, compañeros, considero que Pablo veía tan importante el vínculo del matrimonio que hace una comparación entre Cristo y su iglesia. ¿Por qué no pudo elegir otra figura, compañeros? ¿Por qué no eligió una figura ilustrativa de otra manera, el respeto del rey o del amo y su siervo, sino que elige una figura comparativa bastante sagrada, pudiésemos decir, o bastante especial como lo es Cristo y su iglesia? Y en eso nosotros encontramos que Pablo presenta la boda de Jesús y su iglesia en una manera cronológica porque comienza a hablar de un compromiso que está en el versículo 25. Y ese versículo 25 que habla del compromiso nos recuerda que Jesús pagó el precio de la novia al morir en la cruz. Así que de Ujú, esta forma se está comprendiendo oficialmente cómo se comprometió Jesús con su iglesia. Habían tres etapas en el antiguo de cómo se desarrollaba una boda. Lo primero es el compromiso y aquí vemos cómo Cristo hace ese compromiso mediante la cruz. Pero hay una segunda etapa, la cual es la preparación para la ceremonia nupcial. Y eso nosotros podemos encontrar lo que esa segunda etapa lo identificamos claramente cuando el proceso de Cristo santificando y purificando cada miembro de la iglesia para que sea una iglesia sin mancha, sin pecado, sin arruga del carácter. Así que aquí encontramos cómo se desarrolla cronológicamente y la tercera etapa es una ceremonia nupcial en sí. Y nosotros creemos que esta ceremonia va a ser consumida finalmente en el regreso cuando Jesús vendrá a tomar a su esposa
una iglesia gloriosa para vivir eternamente con Él. Así que cuando nosotros visualizamos esto, podemos ver claramente que Cristo ha venido cumpliendo las etapas de la comparación a unas bodas y nosotros estamos actualmente en la preparación para esa ceremonia nupcial, en el proceso de la santificación y esperando ya la consumación que ocurrirá esa boda especial en el regreso de Jesús. Qué bonito ese vínculo, ¿no? Que utiliza entre Cristo, la iglesia y el matrimonio, el esposo y la esposa. Gracias, Pastor Albert. Pastor Jonathan, indudablemente el pastor Pablo, o el apóstol Pablo, ¿Sí? era pastor también, ¿no? El pastor Pablo, toma el modelo de la creación, él agarra el modelo de la creación. Ahora, ¿cómo se relaciona ese relato de la creación como el modelo de matrimonio presentado por el apóstol Pablo? Sí, de hecho, con la idea y citando esa, o nosotros miramos más bien, vamos a comenzar así, que en Génesis 2, 24, miramos esta idea de una sola carne, ¿no? Donde presenta que el hombre dejará a su familia y básicamente el esposo y la esposa se unen y forman una sola carne. Esto también lo miramos en Efesios 5:31, esa idea. Y estamos mirando realmente que, digamos, por ejemplo, la unidad sexual del matrimonio es un reflejo de la unidad emocional y espiritual que forman la pareja. Entonces ya no son dos, ¿no? Ya no actúan de forma separada, han abandonado su pasado para hacer un futuro juntos, ¿no? Estar unidos. En otras palabras, ser uno. Entonces, esto es digamos, esto es en el sentido de la iglesia con Cristo, esto es un don divino, ¿no? Pablo aplica de manera espiritualmente a Cristo y su iglesia y dice que la iglesia no puede existir separada de Cristo, que no depende de sí sola, sino depende de la unión con Cristo Jesús, siendo uno, ¿no? Por eso ahí miramos ya, como citamos hace unos minutos atrás, ese versículo 33 donde dice, y el esposo ame a su esposa, y podemos decir viceversa, ¿no? Y la esposa respete a su esposo, y podemos decir otra vez viceversa, como Cristo nos ama y respeta a cada uno, ¿no? Y viceversa. Entonces, una vez más, estamos mirando esta unión de que es una sola carne, el matrimonio es un reflejo de una sola carne y la iglesia con su relación con Cristo debe ser también un reflejo de una sola carne. En otras palabras, la unidad completa. Gracias, pastor. Y vamos a utilizar, esta pregunta no está en las que me mandaron, pero voy a utilizar al pastor de más experiencia, que tiene más años de casado, que es el pastor Daniel González. Pastor, en ejemplos prácticos, Le tocó, ¿qué es pastor. una sola carne? En ejemplos prácticos, ahora, del diario vivir, ¿qué es para Sí, usted en el matrimonio una sola carne? sí, hermanos, 31 años, gracias a Dios, de casados ya con mi esposa. Este, Debo decir, pastor, que esta expresión que citó el pastor Jonathan en Génesis 2:24 es muy amplia, pero lo primero que quiero decir es que la dijo Dios, la cita ahora Pablo, ciertamente, y la citamos todos los pastores cuando casamos a las parejas. Pero esta expresión fue dada antes de la caída de Adán y Eva. Es decir, Dios casó a Adán y Eva. Es lindo el relato completo ahí en Génesis capítulo 2. Pero lo importante es que Dios es el primer interesado en la felicidad de los matrimonios. Y pastor, tengo que decirlo porque están oyéndonos quizás muchas parejas o matrimonios que aunque son miembros de la iglesia, no les está yendo muy bien. El hecho de que sea una sola carne es el grado de unión más íntimo que existe. Ciertamente, cuando se consuma en una relación sexual que es santa, que es sagrada, y tengo que decirlo así porque estamos viviendo en un mundo donde estamos sobrecargados de mala información sexual, donde no importa realmente ese marco santo que Dios le dio a la relación sexual, pero bien lo dijo el pastor Jonathan, ya la relación sexual y esa intimidad de ser una sola carne es porque se han unido otros elementos.
el sentimental, el emocional, el espiritual. Así que estas cosas, cuando nosotros las notamos, cuando nosotros las vemos, tienen un contexto muy práctico. Vienen a ser eh, el que yo piense más en mi esposa como, como que en mí mismo. Pablo utilizó una expresión, porque nadie golpea su propio cuerpo, ¿no? Es una cosa ilógica y usted no va a agarrar y con un martillo se va a martillar el dedo, ¿no? Ocurre en el matrimonio que muchas veces hacemos eso, que maltratamos a nuestra esposa pensando que no nos importa y no nos afecta a nosotros mismos, pero deberíamos cualquier cosa que les afecte a ellas, sentirlo nosotros en nuestra propia carne, como si fuéramos de un mismo cuerpo. A usted le duele una muela, le duele todo el cuerpo. Si su esposa está mal, usted igualmente con ella debe sentirse que le duele lo que a ella le duele. Ese grado de unión quiere también Dios entre nosotros como hermanos de iglesia. Ese es otro detalle, pastor, tengo que decirlo. Algo le está pasando a un hermano de la iglesia, no nos interesa, no nos importa, no nos duele. Y Pablo quiere que lleguemos a ese nivel de unidad entre hermanos en Cristo. Así es. Bueno, gracias, pastor. Y aquí tomo lo que usted dice, ¿no? Y voy a poner un ejemplo práctico. La unidad, el ser una sola carne, tenemos 5 minutos, ya estamos terminando. La unidad en una sola carne representa en todos los aspectos del matrimonio, en su manera física, en su manera sentimental, en su manera mental. ¿Por qué? Les doy el ejemplo. El hombre quiere mucho ser una sola carne en la parte física. Ok, quiero ser una sola carne en la parte física. Pensamos en la parte física, pero si en todo el día no he sido una sola carne en la parte sentimental de la mujer, ahora quiero obligar a tener una parte física cuando no he sido una sola carne en la parte sentimental. O sea, no le he expresado mi amor, no le he expresado mi cariño, no le he expresado mis halagos hacia ella. Entonces, el una sola carne no se mete solo en la parte física. Tiene que, como decía el pastor, tiene que ver con el todo, en la toma de decisiones. Que llegó un día, usted llegó a la casa con un carro nuevo. Ay, mi amor, compré un carro. Ajá, ¿y cuándo lo decidimos? ¿O cuándo nos sentamos? Vimos el presupuesto. No, es que salí y me lo compré. No, no, o sea, una sola carne involucra todos los aspectos del matrimonio, tanto físico, sentimentales, pero también involucra esa parte mental de decisiones, de llevar adelante el hogar. Así que, matrimonios, queremos ser felices, tiene que ser de esa manera. Y la Ujú, única forma, y voy terminando con lo que dijo el pastor Albert, entre el matrimonio esté más cerca de la cruz, ujú. más cerca será la unión entre el matrimonio. Pastor Albert, en un 30 segundos, ¿cómo cierra usted la lección? Bueno, definitivamente, pastor, como cristianos o creyentes, nuestro vínculo con Cristo tiene que ser tan sólido como también debe ser reflejado nuestro vínculo con nuestro cónyuge. Sí, es gracias, pastor. Pastor Jonathan, Sí, que nuestra unidad con Dios sea tan fuerte y que se pueda reflejar en la vida matrimonial. Ujú. gracias, pastor. Pastor Daniel, Bueno, yo quisiera ahora que como hemos hablado, que esposos nos sometamos a nuestras esposas, esposas nos sometamos a nuestros esposos, que ambos nos sometamos de igual manera, con el mismo interés a Cristo. Al hacerlo, seremos felices. amén, amén. Mejor consejo, ¿verdad? Lo hemos recibido los tres pastores. Cerca de Jesús, las cosas irán bien. Gracias por estar con nosotros. La lección que viene será la lección número 11. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. No te olvides de compartir este mensaje. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.